Gonzalo Semillas, economista jefe del CREVA, con él vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Soy Daniel Ciampicini. ¿Cómo te va? Bien, Daniel, un gusto conversar con vos. Bueno, ¿cómo ves el panorama hoy por hoy en materia de inflación? Bueno, lo venís adelantando, te vengo escuchando atentamente y este año ya es bravo. Digamos, aún terminando el año ahora, 120% es una locura, es histórico. Digamos, desde que el CREVA toma precios y releva precios y publica, este año hemos alcanzado dos récords, porque el primero fue marzo-abril, al menos mensual, con el 8%, 8,1% en cada uno de los 2 meses, y ahora no solo el mensual, con el Sí, 10,3%, sino con el interanual que vos recién mencionabas, sí, 119,7%, 120% sí. interanual, es tremendamente enorme. Y hoy leía una noticia de que Uruguay había bajado su inflación y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, qué A está ver. pasando a pocos kilómetros de acá. Mira, parece que coincidimos, porque vos sabés que nosotros tenemos previsto dialogar con un argentino en Uruguay en el transcurso del programa, para ver qué hicieron, ¿no? Bueno, Pero y decime, veía que ¿qué leíste? cuando veo que dice el 4%, Sí. 4 punto algo por ciento, no recuerdo el decimal, medio como que mi cabeza dijo, bueno, mensual, no está mal. Oh, sorpresa, era anual. Era anual. Claro, lo que Sí, pasa es sí. que tenemos 10 nosotros, hablamos de 75. 4,11%. Claro, Llegó a 4 y su pico mínimo en cortito. 18 años y seguiría Claro. bajando en septiembre. Esa es la noticia. Bueno, entonces, 4, acostumbrado acá a ver números tan grandes y tan feos que uno tiene que comunicar. Cuando vi el 4 digo, bueno, mensual, Sí, el 10 nosotros. No, anual. sí, anual. Es Y nosotros impresionante. anual pues, estamos en 120 y quizás, obviamente hay que ver qué pasa en estos 4 meses, pero no, algunos no están vaticinando que vuelva a un dígito, No, con lo cual se puede llegar al 160. sí, Y vos mencionabas recién a Spert y lo que él decía, que el año que viene puede ser peor que este. Digamos, si uno toma el 10,3% y lo anualiza, no a 2023, sino a 2024, estamos bastante arriba del 200. Está claro que es hacer un cálculo erróneo. sí. Suponer que va a crecer 10,3% acá todo el año que viene es imposible. Pero si no fuera de ese modo, podemos estar hablando del 200% también. Que es una locura. Sí, Pulveriza los salarios sí. y nosotros vamos a estar publicando la semana que viene, si no me equivoco, el lunes, canastas básicas de consumo, y este 10,3% en las canastas va a impactar más fuerte que el 10%. Es Ajá. decir, si acá fue el 10, canastas básicas, lo que es indigencia y pobreza, lo vamos a sentir mucho. Y yo creo que vamos a estar por encima del 120 interanual. Es decir, Claro. nosotros acá medimos muchas variedades, miles de precios, que uno ve y analiza, bueno, pero la carne creció un 53, el pollo 32, Sí. los electrodomésticos 25, la ferretería entre el 20 y el 30, y la inflación da el 3. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que hay muchos capítulos y subgrupos que tienen sus ponderaciones, sus pesos, no todo pesa lo mismo, pero cuando uno desmenuza, deja de lado un montón de estas variedades y va a las canastas básicas, Sí. que es pobreza, es solo alimento, ahí sí se siente fuertemente lo que provocó la devaluación, digamos, sin ningún tipo de contención. Sí, exactamente. Por ejemplo, que el pan aumente en un mes el 26,5%. Claro, digamos, digamos el pan, dentro del capítulo de alimentos de vida, tiene un peso importante. Yo te voy a descubrir, a desnudar ese peso. Es casi el 4% donde es dentro del capítulo. Claro, Y es claro. mucho más chico, tiene menos fuerza o pierde fuerza cuando vemos la ponderación general. ¿Cuánto Sí, incide el aumento del pan en el total de la canasta? Es muy poquito. sí, sí, sí. En el capítulo es importante, pero la carne, en el capítulo, es 10 veces más. No 10 Ah. veces más, me fui. Son 5 veces más, Sí, perdón. sí, sí, 5 sí. veces más Sí, pesa la carne dentro del capítulo. Entonces,
cuando nosotros tenemos, que te digo esto, estoy mirando, al serla por radio yo puedo tener la ventaja de estar mirando un montón de información. Claro. Y estoy mirando justamente los pesos de cada variedad o de cada subgrupo dentro del índice general. Sí, Pero sí. cuando vamos a lo que es indigencia, nos despojamos de lo que es la luz, de lo que son los servicios, Sí. las obras sociales, prepaga, transporte, eso no contamos nada, es solo alimentos. Alimentos, claro, claro. Entonces por eso yo imagino que la canasta básica alimentaria, cuando la publiquemos la semana pasada, va a llamar la atención porque también va a ser histórica. Mira vos. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención es el tema de las verduras, ¿no? Por ejemplo, la papa que aumente un 310% en los últimos 12 meses. Sí. Que la naranja aumente un 338%. El tomate 215%. Bueno, la leche 164%. ¿Qué más? El azúcar 282% en 12 meses. Son números de loco. Y te diría que esas uvas, o Sí. varias de esas uvas, por ejemplo el azúcar, uno la mide interanual, es correcto como hay que hacerla, Sí. pero el impacto fuerte son los últimos 2 meses. Ah, mira vos. No es que azúcar viene ya, uno lo ve No. viendo que... No, el mes pasado, yo creo que fue en julio, si no me equivoco, julio aumentó un 60%. Claro. Incluso varios colegas tuyos les había llamado la atención por Sí. qué había pasado. Bueno, cuando uno averigua ese efecto de la sequía, es que la sequía no solamente pega en el campo, pega en Claro. un montón de otros rubros. Exacto. Que la sequía es más inmediata. Los dólares ya sabíamos que íbamos a tener faltante de dólares, pero azúcar nadie se imaginaba. Y tiene que ver con eso. Obviamente, cuando tenés una restricción de oferta, de producción, en algún momento impacta. No hay Sí. azúcar a veces en los supermercados y el precio es altísimo. Con lo cual, estamos en 7 de septiembre de 2023, año electoral. En octubre son las elecciones, puede o no haber segunda vuelta. La incertidumbre es la que reina. Vos de acá a fin de año, bueno, seguís esperando que la inflación lamentablemente siga para arriba. Bueno. ¿Cómo vamos a cerrar? ¿En 160 me dijiste? Posiblemente. Hace un mes atrás, cuando nosotros dijimos, lleva 3 meses consecutivos de desaceleración, porque lo charlamos con vos, quizás pensábamos en 130, 125. Y ahora estamos hablando de 160, 30 puntos más. Porque pegó un fuerte salto, porque la devaluación del 20% se trasladó automáticamente a precios. En general no es tan fuerte el traslado en Argentina, digamos, tan fuerte en esa proporción, es como decir casi el 100%. Sí, fue automático. Fue automático y fue muy rápido, automático, como bien decís, pero con mucho impacto. Sí. Cuando uno analiza digamos, los antecedentes en América Latina, de qué pasa cuando hay una devaluación, cómo se traslada a precio, en general en Argentina es del 20% de ese impacto. Y en América Latina es del 10%, es decir, Argentina es mucho más sensible a estas cuestiones. Pero ahora no fue el 20% de ese 20%, por decirlo de una manera. Sí. Fue prácticamente total. Tampoco uno puede decir total porque si hubiera sido exactamente total, en todas las variedades, de todos los capítulos que uno mire, debería haber sido 20 la inflación. Claro, claro. Pero sí en los grandes rubros, que es carne. Yo tengo incluso, mientras charlamos, yo te voy a enumerar algunas cosas. Dale. Carne es 25 promedio, ¿no? En nuestro índice, 25 promedio, pero reparación y mantenimiento del hogar 21, transporte 17, electrodomésticos 15, frutas 14, comunicaciones 13, combustible 12, medicamentos 12, harinas 10, calzados 10, es decir, son los grandes subgrupos, te diría, en un mes. En un mes. Cuando hablamos de Uruguay, que el año fue 4. 4 en el año, exactamente. Entonces estamos desquiciados, Sí, digamos, sí. de alguna manera, Sí. es una palabra muy fea, pero por eso después las medidas, esa batería de medidas de masa, que intentan contener un ticket que ya está quebrado. Claro, claro, claro. Y que tiene un arrastre muy fuerte pensando en 2024, ¿no? Esa inflación, como decías. Sí, porque incluso el otro día estamos haciendo algunos ejercicios en el equipo de trabajo y cuánto arrastraba, porque es verdad que esta gran volatilidad de precios
se dio en las últimas 2 semanas de agosto, no hay de pleno en agosto la No, devaluación. no, claro, porque fue Entonces, después de la PASO. claro, entonces hay 15 días que si bien estaban empezando a ser más dinámicos los primeros 15 días con respecto a julio, ya veíamos que habíamos alcanzado un piso del 6,1, 6,2, intuíamos que agosto iba a empezar a acelerarse. No de esta manera, pero deja como 6 puntos de piso para el mes de septiembre. De septiembre. Es como decir, ya tenemos garantizado 6. Claro. 6, Claro. 6,5, ya Sí. está garantizado. Sí, por eso Te lo algunas puedo consultoras decir. se hablan del 12, 14%, sí, tenés Y razón. hablan sí, puede ser. Incluso el tema cuál es, que hay grandes expectativas después de las elecciones de un gran salto en el tipo de cambio. También. Se observa, uno lo lee como que el Estado está haciendo un... Bueno, te lo no, está no se sabe diciendo, cuánto va a aguantar, ¿no? escúchame, te lo está diciendo el ministro de Economía. El ministro de Economía dijo que hasta las elecciones el tipo de cambio va a ser de esa manera. Claro, por Te eso está digo, avisando, hasta las claro. elecciones es 3,65. Listo, Bueno. quiere decir que el día después de las elecciones cambia, eso. Imagínate si no le va bien al oficialismo. Claro, claro. No sé, yo no estoy en ese equipo, No, no sé no. lo que están pensando. Posiblemente lo que piensan ¿Qué pasa si hay un cambian. triunfo de Milei en primera vuelta, por ejemplo? Claro, por eso digo, ¿qué ocurre si pasa eso? Bueno, nos falta un mes y medio para irnos, por decir una manera, listo, metamos el 200% de evaluación, el 150, que ahí te va a dar más de 300 la inflación, si es algo tan brusco. Pero las expectativas son fuertes. Bueno, fíjate que hoy se conoció que la agencia Moody's reflejó en el último informe duro pronóstico para la economía argentina en 2024, prevé una explosión de la inflación de 275% para el próximo año. Bueno, te hablé del 300 yo recién. Todo eso tiene que ver, a veces uno dice, con los sinceramientos de precios relativos, un precio con respecto a otro. Hoy no tenemos nociones, tenemos mucho barullo en la cabeza de Sí. si algo es barato, es caro, No. y comparamos un bien con otro y perdemos referencia absoluta. Hace rato que nos pasa, ahora más que nunca. Pero si uno debiera... bueno, porque esa devaluación, ese efecto devaluatorio tiene efectos positivos en el cual te posiciona mejor tus bienes a nivel internacional, debieran mejorar las exportaciones relativamente rápido. Claro. Pero cuando los precios te suben la misma cuantía, No te lo sirve, anuló. claro. Estamos en la misma, la brecha es la misma, Sí. en algún momento fue superior que previo a las PASO. Pero sí, ¿qué cambió? Sí, hay algo que cambió, nos hicimos más pobres. Sí, muy pobres. Claro. Sí. Eso fue lo que cambió. Sí. Y si hay un gran salto de evaluatorio, que hay que saberlo, si hoy estamos en un 42% de pobreza, puede subir 10 puntos. 52, 55, es inédito. Entonces, digamos, todo parece indicar que, sobre todo cuando escucha a la oposición, que es, bueno, va a haber devaluación, no va a haber más cepo, Sí. dolarización. Después es verdad que a medida que van llegando las fechas, Sí. esto lo charlamos, Sí, las cosas se van... El teorema de justificando. Baglini. Sí, lo charlamos hace un par de meses con vos. Sí, que sí. Milei dice que lo odia, pero ya él no lo dice, pero sí el equipo dice, bueno, no, lo vamos a hacer a 700, Sí. pero no va a ser tan... Mondino dice, lo vamos a hacer, pero no sé cómo ni cuándo. Mm. Ya están Sí. empezando a aflojar en eso. Sí, y Epstein también, sí. Claro. Sí. Así que bueno, nos quedamos muy preocupados. Estos Sí. índices que estás manejando vos desde que ustedes arrancaron en enero del 1996 son los más altos. Sí, son los más altos porque el CREVA nació en el 91 Claro. y Claro. un índice de precios para poder publicarlo y estar tranquilo de la consistencia y la metodología se hace un par de años antes del lanzamiento. Internamente se va siguiendo, se va corrigiendo, pero si hubiera nacido el CREVA en el 88, Claro. estos no iban a ser los más altos. No, lógico, sí. Sí. Entonces, Sí, la esto época que se claramente- fue Alfonsín y después llegó Menem. ¿no? Claro, por eso, Sí. 89, 90. Sí. Es decir, estos son los más altos. Y cuando uno ve los gráficos, es como que saltaron todos los fusibles. Y la interanual, Qué yo locura, te puedo ¿no? decir que tengo el gráfico acá en mano, el punto mínimo fue en diciembre del 2020, con el 30% interanual, no estamos al 120, si por 4 se multiplicó. Qué locura. El general, habíamos llegado al 0,9, el IPC de mayo del 2020, claro, era la pandemia.
Claro. 0,9%, estamos en el 10%. Es decir, se pegó un salto abismal, lo mismo en la inflación núcleo. La inflación núcleo venía bajando, venía en el 6, 7, ahora está en el casi 11, por eso yo digo que las canastas básicas de consumo van a ser altas. Sí, sí, sí. Es decir, me estás diciendo que una familia en Bahía, para una familia tipo, con 2 chicos en edad escolar primaria, para no caer en la pobreza, aproximadamente ¿cuánto debería ganar en Bahía? Y yo creo que 300, no recuerdo bien el dato anterior, Pero más o menos. 300.000 pesos, es decir, no sé si era 256, Claro. 270. No es sencillo, no es fácil sostener ese No, nivel de no, ingreso no. para una familia. No, no, Por no. eso No, y la aparte, cantidad... estamos hablando de 300.000 pesos para esa familia y ajustándose. Porque no Claro, es una canasta para tirar manteca al techo, como diría mi mamá, ¿no? no, es para casi de subsistencia. Claro. Mirá, estoy mirando 266.000 era en Era la julio, última, así que claro, yo me estoy acuerdo. pensando en 300, es una gran suba, es un gran Sí, sí, impacto. sí, sí. Bueno, Gonzalo.